El mito del hombre que prometió riqueza con solo pensarlo. Imagina a millones de personas alrededor del mundo leyendo un libro con la esperanza de cambiar su destino financiero. Un libro que promete que la riqueza no empieza en la billetera, sino en la mente. Ese libro se llama Piense y hágase rico, publicado en 1937, y su autor es Napoleon Hill. Hoy es considerado uno de los textos más influyentes de autoayuda financiera. Más de 100 millones de copias vendidas, traducciones a decenas de idiomas y una influencia que llega hasta coaches, gurús y empresarios modernos. Sin embargo, detrás de esa imagen de sabiduría financiera hay una historia mucho más compleja, llena de luces y sombras, acusaciones de fraude, exageraciones sobre su vida y preguntas que aún hoy resuenan. ¿Realmente conoció a Andrew Carnegie? ¿Fue un genio visionario o un maestro de la ilusión? En este documental de Dinero sin Jefe, vamos a recorrer la vida y obra de Napoleon Hill, analizando críticamente quién fue este hombre, qué enseñanzas siguen siendo útiles y qué aspectos fueron más mito que realidad. Porque no se trata de destruir ni de venerar, sino de entender. Solo así podemos aprender de la historia y tomar mejores decisiones con nuestro propio dinero. Capítulo 1. Estados Unidos a comienzos del siglo XX, el escenario del sueño americano. Para entender a Napoleon Hill, primero hay que entender la época que lo moldeó. Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX era un país en plena transformación. La llamada Edad Dorada había producido a los magnates más ricos de la historia: Andrew Carnegie en el acero, John D. Rockefeller en el petróleo, J. P. Morgan en la banca, Henry Ford en la industria automotriz. Estos nombres representaban la cúspide del capitalismo salvaje, fortunas colosales, concentración de poder y desigualdad brutal. A la par, millones de inmigrantes llegaban buscando trabajo y oportunidades, alimentando el mito del sueño americano. En ese contexto, surgió un hambre colectiva de fórmulas para el éxito. La gente quería saber, ¿cómo hicieron estos hombres para pasar de la nada a la cima? Ese apetito fue el caldo de cultivo perfecto para autores, vendedores de cursos y charlatanes. Y allí, Napoleon Hill encontró su lugar. Capítulo 2. Los primeros años de Napoleon Hill. Napoleon Hill nació en 1883 en un pequeño pueblo de Virginia. Hijo de una familia pobre, quedó huérfano de madre a los 9 años y fue criado por su padre y madrastra. Desde niño mostró interés por la escritura y las historias de éxito. A los 13 años ya trabajaba como reportero en periódicos locales. Esa experiencia lo acercó al periodismo, pero también al mundo de las historias inspiradoras, entrevistas, crónicas de negocios, relatos de superación. Su gran sueño era convertirse en escritor famoso y, de ser posible, en alguien influyente en el mundo de los negocios. Lo que no tenía era capital, contactos ni una red de apoyo. Lo que sí tenía era ambición y un talento especial para convencer a la gente con palabras. Capítulo 3. El supuesto encuentro con Andrew Carnegie. Uno de los episodios más famosos de la vida de Hill es su encuentro con Andrew Carnegie, el magnate del acero. Según Hill, en 1908 tuvo la oportunidad de entrevistarlo para un artículo y esa entrevista cambió su vida. Carnegie, impresionado con su entusiasmo, le habría propuesto un reto: entrevistar a los hombres más exitosos de su época para descubrir las leyes universales del éxito. A cambio, no le pagaría nada, pero le prometía contactos y apoyo moral. Hill aceptó el reto y pasó los siguientes 20 años recopilando entrevistas. El problema es que no existe ninguna evidencia sólida de que ese encuentro haya ocurrido realmente. No hay cartas, diarios ni registros de Carnegie que lo mencionen. Algunos historiadores creen que Hill inventó esa historia para darle credibilidad a su obra. Otros sostienen que tal vez hubo un encuentro breve, pero que Hill exageró sus alcances. Lo cierto es que esta historia fue el pilar de su carrera. Sin Carnegie, Hill era un periodista más. Con Carnegie, podía presentarse como el hombre que descifró la filosofía de los magnates. Capítulo 4. Los años de experimentos y fracasos. Durante las siguientes 2 décadas, Hill intentó múltiples proyectos, revistas de autoayuda, escuelas de éxito, cursos por correspondencia. Casi todos fracasaron o terminaron envueltos en problemas legales. En 1919 lanzó Hill's Golden Rule Magazine, una publicación sobre motivación y éxito. Al principio tuvo cierto eco, pero pronto se hundió en deudas y acusaciones de estafa.
Se decía que Hill cobraba por publicidad y nunca publicaba los anuncios, o que prometía artículos que nunca entregaba. En 1928 publicó una versión inicial de su filosofía en un libro titulado La Ley del Éxito en 16 lecciones. Este texto, mucho más extenso que su obra posterior, fue distribuido en formato de curso. Aunque tuvo cierta aceptación, fue demasiado caro y complejo para llegar a las masas. Hill era ambicioso, pero sus finanzas personales eran un desastre. En varias ocasiones estuvo al borde de la bancarrota. Esto es una ironía que lo acompañó toda su vida. Enseñaba riqueza, pero rara vez la disfrutó en carne propia. Capítulo 5. Piense y hágase rico, el golpe maestro. En 1937, en plena Gran Depresión, Hill publicó su obra maestra, Think and Grow Rich, Piense y hágase rico. El libro condensaba sus ideas en 13 principios, presentados de manera clara y accesible. Los principios incluían la importancia del deseo, la fe, la autosugestión, el conocimiento especializado, la planificación organizada, la persistencia y el poder del subconsciente. La idea central era simple pero poderosa: los pensamientos son la semilla de la riqueza. Si controlas tu mente y enfocas tu deseo, puedes atraer prosperidad. El momento fue perfecto. Millones de personas estaban desesperadas tras la crisis del 29. Querían creer que podían cambiar su destino. El libro se convirtió en un éxito inmediato, vendiendo cientos de miles de copias en los primeros años. Con Piense y hágase rico, Hill pasó de ser un autor mediocre a una figura internacional. Finalmente había encontrado la fórmula, no solo para el éxito de sus lectores, sino para su propio renombre. Capítulo 6. Las críticas y contradicciones. El éxito de Hill no lo libró de las críticas. Varias investigaciones periodísticas señalaron inconsistencias en su biografía. ¿Realmente había entrevistado a Thomas Edison, Henry Ford o Alexander Graham Bell? No existían pruebas claras. Además, Hill enfrentó demandas por fraude en varios estados. En ocasiones fue acusado de prometer inversiones inexistentes o de usar sus cursos como pretexto para recaudar dinero sin dar nada a cambio. Aunque nunca fue condenado a gran escala, su reputación siempre tuvo una sombra de duda. Una de las críticas más fuertes es la desconexión entre su mensaje y su vida personal. Mientras predicaba abundancia y disciplina financiera, él mismo vivía endeudado y dependiendo de rescates de amigos o socios. Capítulo 7. La psicología detrás del éxito de Hill. ¿Por qué entonces su libro fue tan influyente? Aquí entra en juego la psicología. Hill entendió algo fundamental: la gente no solo quiere consejos prácticos, quiere esperanza. En tiempos de crisis, frases como lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr tienen un poder casi mágico. Hill no ofrecía fórmulas financieras concretas, sino un marco mental. Y ese marco daba a la gente un sentido de control en un mundo caótico. Además, su libro tenía una estructura narrativa convincente, historias de supuestos millonarios, anécdotas de perseverancia, principios fáciles de recordar. Era literatura aspiracional, no manual contable. Y eso conectó profundamente con la audiencia. Capítulo 8. El legado, ¿qué queda de verdad? Hoy, casi un siglo después, Piense y hágase rico sigue vendiéndose. Influenció a autores como Tony Robbins, Zig Ziglar y a toda la industria moderna del coaching. ¿Significa eso que todo en Hill es valioso? No necesariamente. Lo que sí tiene vigencia, la importancia de la mentalidad positiva, la persistencia, el enfoque en metas. Lo cuestionable, la falta de base empírica, las exageraciones biográficas y la promesa implícita de que basta con pensar para hacerse rico. En un mundo real de economía, inflación y desigualdad, pensar es importante, pero no suficiente. Se necesitan estrategias concretas, educación financiera y acción. Capítulo 9. Luces y sombras de un personaje complejo. Napoleón Hill no fue ni un santo ni un demonio. Fue un hombre con ambición desmedida, que supo captar el espíritu de su tiempo y transformar palabras en influencia global. Sus fracasos y acusaciones lo pintan como alguien capaz de manipular, pero su libro también ayudó a millones a creer en sí mismos. La lección es clara: podemos inspirarnos en sus ideas sin idolatrarlo. Podemos rescatar lo útil y descartar lo ilusorio. Y sobre todo, podemos aprender a mirar críticamente cualquier promesa financiera, venga de un libro, un gurú o un influencer.
Capítulo 10. Reflexión final. ¿Qué nos enseña Hell hoy? La verdadera riqueza no está en repetir frases, sino en pensar con criterio. Hell nos recuerda que la mente es poderosa, pero también que el éxito requiere acción concreta y disciplina. En Dinero sin Jefe creemos que el camino hacia la libertad financiera se construye con conocimiento, psicología y estrategia. No hay atajos mágicos, pero sí hay principios que, aplicados con realismo, transforman vidas. Así que la próxima vez que escuches una promesa de riqueza instantánea, recuerda la historia de Napoleon Hill. Pregúntate, ¿qué es verdad, qué es mito y qué puedo aplicar de forma práctica? Esa es la verdadera manera de pensar y hacerse rico. El dinero tiene mitos, héroes y villanos. Pero al final, lo único que importa es cómo usas tú el conocimiento para cambiar tu vida. Napoleón Hill dejó un legado imperfecto, como todos los humanos, pero también nos dejó un recordatorio: el poder de creer y actuar está en nuestras manos. Si quieres seguir descubriendo la verdad detrás de los gurús, las ideas y las tendencias financieras que marcan tu vida, suscríbete a Dinero sin Jefe. Aquí no vendemos humo, aquí analizamos, cuestionamos y aprendemos juntos. Dinero sin Jefe, piensa distinto, vive distinto.